Bienvenidos a una nueva emisión de 2054 TV, Dinahuaque. Este sentido homenaje es dedicado a Boris Krakover, conocido por su seudónimo artístico Merry, un artista de tamaña magnitud, fotógrafo, actor y compositor, que se mantendrá por siempre en nuestra memoria, quien fuera el primer fotógrafo del Ministerio de Salud. Mi nombre es Carlos Rango, fui hasta no hace mucho tiempo reportero de prensa del Ministerio de Salud. Y la historia de este archivo que rescaté es que un día llego, como todos los días, a mi lugar de trabajo y me encuentro con toda la gente de mantenimiento que estaba haciendo limpieza en un depósito. La cuestión es que estaban tirando un montón de cosas de un depósito que teníamos nosotros ahí en prensa, que no solamente teníamos negativos, sino teníamos cassette VHS, Umatic, cassette de audio, cintas abiertas, en fin, porque nosotros teníamos radio también ahí en el ministerio. Una cuestión que le pregunto a los muchachos, qué están haciendo con todas esas cosas. Y nos dicen, mira, necesitan el espacio, la cuestión, que empezaron a vaciar todo y empezaron a tirar todo en un container. Cuando yo veo lo que estaban haciendo, sin dudarlo agarro los negativos y me los cargo en mi auto. Me los cargo en mi auto, me los traigo a mi casa y empiezo a ver muchos negativos con el nombre Krakover. Mucho nombre Krakover. Me pongo en contacto de casualidad porque empecé a buscar en Facebook, en Instagram también, el apellido Krakover. 15, 20 días nos ponemos en contacto con Graciela Krakover y le cuento toda la anécdota. Le digo, che, mira, yo tengo un montón de archivos fotográficos de negativos que eran lo que estaban tirando, que era, por ejemplo, esta clase de negativos de vidrio, o de 6x9 de celuloides, o de 12x9. Se estaba tirando negativos de 6x6 e incluso negativos de 35 milímetros. Que estos negativos de 35 milímetros, es más, hay negativos míos. Bueno, la cuestión que me pongo en contacto con Graciela Krakover, le digo, che, mira, encontré muchos negativos, creo que es tu papá. Ella me dice, sí, es mi papá, Boris Krakover, ¿no? Con el seudónimo de Merry. Boris no solamente era fotógrafo, sino que era autor de letras de tango y actor de teatro, ¿no? Toda su familia eran artistas. Ellos tenían casas fotográficas. Los hombres sacaban fotos y las mujeres de su familia las pintaban, las dibujaban. En este caso, en 2054, se le hace una nota a Graciela Krakover y Gustavo, que son sus hijos. Así que bueno, que disfruten la entrevista. Bueno, ¿quién fue mi padre? Y mi padre era un apasionado de las artes. A él le gustaba la fotografía, le gustaba el teatro, le gustaba la música. Apreciaba mucho la pintura y la lectura y la literatura. Siempre nos decía a nosotros, los hijos, que sus autores predilectos eran Guy de Maupassant y Edgar Allan Poe. Siempre tenía un libro de ellos que leía sus cuentos. Y bueno, ¿qué contarte? Él amaba los deportes, amaba estar con la gente. Siempre estaba presto a sacarle una sonrisa a la gente. Siempre en las fotos él se estaba divirtiendo. Él tenía 3 nombres. En realidad, ¿cómo es esto? Él se llamaba Boris Krakover. Todos en su familia le decía Boris. Pero en realidad, él eligió tener un nombre. Él eligió un seudónimo. Y mucha gente, muchos otros, los conocen como Merry. Merry eligió ese seudónimo porque cuando hizo teatro, allá por los años 40, él actuó en una obra que se llama La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Y ahí él hizo el personaje de Merryman, el sirviente. Y le gustó tanto, Merry, que dijo, yo me quedo con este nombre.
y como Merry quiere decir feliz, él eligió ser feliz, eligió ese nombre. Así que de ahí en más, su seudónimo elegido por él fue Merry. Aunque en los papeles él está anotado como Boris Krakower, ¿sí? Un nombre que ha quedado mal anotado porque a mi abuelo seguramente no lo han entendido. Pero bueno, multifacético, vivió la vida full. Como le contaba, se dedicaba a otros métiers artísticos, digamos. Le gustaba mucho el teatro y de hecho, a principios de los años 40 en la ciudad de La Plata hubo una de las primeras compañías de teatro que se llamaba Teatro Universal, dirigida por Livia Lugano, donde hacían teatro en la calle 48 entre 8 y 9, allá en un subsuelo. Y ahí Boris, o Merry en ese momento, iba a hacer su deleite teatral. Amaba ese espacio. De hecho, siempre nos contaba a nosotros, que nacimos muchos años después, de la primera bohemia que hubo en La Plata en esa época. A casa venían todos los actores y venían muchos fotógrafos. Y una de las fotos interesantes que va a mostrar 2054 va a mostrar una foto que hay una serie de fotógrafos. Entre todas esas fotógrafos está Boris Krakower. Boris se presenta en ese concurso fotográfico que fue el primer concurso fotográfico de la provincia de Buenos Aires, que se hizo el 19 de noviembre de 1951 en la ciudad de La Plata, en el pasaje de Aldo Rocha. En los salones de la Dirección Provincial de Bellas Artes, en el pasaje Rocha de La Plata, el subsecretario de Informaciones de la provincia inaugura la primera exposición del periodismo bonaerense, auspiciada por la Dirección de Prensa, y el primer gran concurso de fotografías periodísticas y artísticas organizado por la Asociación de Reporteros Gráficos de la provincia de Buenos Aires. Un enfoque, dos motivos, acertada nota que muestra al general Perón y a la señora Eva Perón en una escena de auténtica significación democrática, merece la máxima consagración del jurado. La exposición de fotografías constituye una elocuente evidencia de la capacidad profesional y de la inquietud artística de tantos héroes anónimos de la información, permanentemente entregados a una labor que requiere tantas virtudes y exige tantos sacrificios para ser cumplida con la eficiencia digna de la categoría alcanzada por el periodismo bonaerense. Bueno, hubo entrega de premios, la muestra estuvo como 15, 20 días, pasó todo tipo de funcionarios, la Suprema Corte, los ministerios, bueno, todo. Y tengo entendido, si no me equivoco, y la memoria no me falla, que ahí fue el puntapié para crear la Asociación de Reporteros Gráficos, que termina siendo lo que hoy es AGRA. Y fíjense en que hay una fotografía de unas placas que te acreditaban que vos eras fotógrafo, que en esa época te acreditaban para que seas fotógrafo, en este caso de gobierno, era Presidencia de la Nación. Te acreditaba tanto para Casa de Gobierno de provincia o los municipios. Por ejemplo, yo les voy a mostrar a ustedes dos placas, una de Boris Krakower y la otra de José Krakower, que José Krakower es su papá, el papá de Boris, que José era, aparte de ser fotógrafo del diario El Argentino de la ciudad de La Plata, fue fotógrafo de la ciudad de La Plata. Y esa placa que tiene lo acredita como fotógrafo de la ciudad de La Plata a José Krakower y a Boris Krakower con la otra placa que lo acreditaba Nación, ¿no? También les cuento que incursionó brevemente por la composición musical. Él tuvo una novia que quedó muy mal después de su separación y ante su dolor escribió un tango que se llama Mis Penurias, que fue registrado en Sadaic bajo el nombre de Merry. Y también hay otros tangos que referían siempre a la pérdida del amor que no correspondido en este caso. A Boris le encantaba Gardel, amaba el tango, le gustaba todo lo que tenía que ver con la música.
Bueno, con relación a el año en que comenzó a prestar servicios en el ministerio, fue en 1949 y él comenzó con el legajo 68337 y fue hasta 1977 en la cual él, durante el periodo de la dictadura, fue dado de baja el Departamento de Relaciones Personales, Relaciones Públicas, y entonces devino en la jubilación y a partir de él, de ese momento, se dedicó a la familia y dejó, digamos, la actividad fotográfica. A mediados de la época del 50, mi papá crea la división fotografía, en la cual estaba muy orgulloso él de haberla creado y tener grandes compañeros como Cele, Prado, Vera, Biaus, Garavaglia, Dascanio, Gallardo, Redondo, que lo complementaron perfectamente en el ministerio en sus tareas. Las tareas que tenían ellos eran seguir campañas de vacunación o todos los actos políticos que requiriera los acontecimientos del ministerio. Y a raíz de todos los negativos que rescaté, armo lo que es el archivo fotográfico del Ministerio de Salud. Previamente me compro un escáner para poder escanear películas de 35 milímetros, que lo escaneo según la calidad y ya lo paso positivo después en la computadora. Y lo que hago muy artesanalmente, muy manualmente, es para poder hacer los negativos 6x6 o para hacer los negativos de 6x9, de 9x12, se lo hago todo artesanalmente. Así que bueno, esa es la historia del archivo fotográfico. Por suerte fue nombrado de interés municipal en la ciudad de La Plata. Y bueno, y seguimos trabajando con el archivo gracias a Boris Krakover y a Ignacio Cele, que era el otro fotógrafo, su amigo, porque trabajaban aparte los dos en el Diario del Día de La Plata. Por suerte, gracias a sus negativos, por ejemplo, encontré negativos del Hospital San Martín, o encontré los negativos del Hospital Gutiérrez de la Ciudad de La Plata, el Hospital Materno Infantil de Avellaneda, hoy Anagoitía, o me encontré negativos del servicio de poliomielitis del Hospital de Niños, encontré negativos de Casa Cuna, encontré, bueno, todo eso lo estaban tirando. Por suerte lo rescaté. Es más, estoy colaborando con el archivo de la provincia de Buenos Aires, que funciona acá en el pasaje de Aldo Rocha de La Plata, el archivo Levene. Así que a medida que voy escaneando también le voy mandando material a ellos, que gracias a mi trabajo silencioso que estoy haciendo se está construyendo la salud, la historia de la salud de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente gracias a Boris y a Cele, ¿no? Boris era el sexto de una familia de 8 hijos que tuvo José y Esther. José era un fotógrafo que es muy jovencito, vino desde Austria, el Imperio Austrohúngaro estaba en ese momento, y él vino sacando fotos en un barco en la época antes de la Primera Guerra Mundial. En 1909 se casa con mi abuela, Esther, rusa, hija también de inmigrantes, nacidos en Odessa. Y acá tienen los hijos, algunos nacieron en Buenos Aires, mi papá nació en Campana, y otros en La Plata. Ellos se afincaron aquí y mi papá, como sus hermanos, se dedicaron a la fotografía. ¿A qué se dedicaba? Bueno, él sacaba las fotos junto con sus hermanos varones y las mujeres de la familia las pintaban
Ellas iluminaban y pintaban las fotos, todos vivían de la fotografía. Mi papá tuvo los mejores maestros. Mi abuelo, que fue uno de los primeros que llegó a La Plata con el magnesio y la técnica, y sus hermanos mayores. A partir de ahí fueron teniendo diferentes casas de fotos. Desde 1934 a 1947, en la ciudad de La Plata, hubo diferentes casas de fotografía, fotos estudio, de la familia Krakover. Mi papá tuvo una casa que se llamaba Foto Estudio Merry. Allí recreaba sus técnicas y también trabajaron junto con su padre en el diario El Argentino. Hacían la tarea de ser fotoperiodistas y trabajaban de fotograbadores también. Bueno, él era claramente un autodidacta. En la época del 40, más o menos, cuando se dedicó a la parte fotográfica, no había cursos, así que él venía ya heredando una pasión familiar, así que ha leído libros, ha leído los procedimientos fotográficos y así con la práctica se dedicó y perfeccionó en la afición y el gusto fotográfico. Bueno, yo creo que él, luego de retirarse, le hubiese gustado abocarse mucho más a su pasión artística, ya sea al teatro, tal vez a la música, pero bueno, las cuestiones de la vida lo han llevado por otros caminos. Una anécdota, y bueno, pensar, por ejemplo, te cuento lo que él siempre decía. Boris decía que sacar una foto no te convierte en fotógrafo. Para él un fotógrafo artístico era mucho más, tenía que ver con sacar lo mejor que la persona tenía y hacer el mejor retrato de esa persona. Eso era muy claro para él porque siempre nos contaba que en su fotoestudio él lo que generaba era una producción tipo cinematográfica. Él ponía el acento en que el peinado, la vestimenta y la escenografía tuvieran un lenguaje común. Entonces, la anécdota viene con que muchas mujeres que iban o vecinas a sacarse su foto a fotoestudio, él les decía que no les iba a sacar, que primero tenían que ir a la peluquería, porque así no iban a quedar bien. Algunas iban y volvían, al poco tiempo tenían su fotorretrato, y otras tantas se enojaban y no volvían más. Pero él sentía que eso era así, para él no podía traicionarse a sí mismo. Yo como anécdota recuerdo el que mi papá tenía mucha pasión por los animales y la verdad los utilizaba los ponía en motonetas haciendo que manejaba, sacaba muchas fotos con animales en situaciones como para divertirse y que sean graciosos sin afectar a los animales, por supuesto. De mi papá, si tengo que pensar cómo lo recuerdo, fundamentalmente como un buen padre, como una persona entusiasta, apasionado, culto y con valores. Nos dejó valores. Era fundamental para él. Y ¿qué más te puedo decir? Tuvo aciertos y desaciertos, claramente. Pero creo que lo más importante es que lo recuerdo como una persona íntegra y noble. Bueno, a mi padre lo recuerdo como una de las personas más generosas que conocí. Sé que, por ejemplo, ir a reuniones familiares significaba ir mi hermana y yo, cada uno, con un regalo para la persona del cumpleaños. Ir a los bazares y comprar los regalos más llamativos. La verdad, eso, yo realmente lo veo a alguien carismático, lo veo a alguien amoroso y la verdad lo extraño. Conocido por su seudónimo artístico Merry, un artista de tamaña magnitud, fotógrafo, actor y compositor, que se mantendrá por siempre en nuestra memoria, quien fuera
el primer fotógrafo del Ministerio de Salud. Y justamente lo que vamos a escuchar fue un éxito del cantante Guido Lacerre, que lo lleva al disco en marzo de 1954, y lo vas a escuchar en Tiempo de Poesía, el tango titulado Mis Penurias. Vuelvan siempre golondrinas por las tardes, bellas aves, nunca dejen de volar, pues si no volvieran, primaveras en mi vida, sería una quimera, un ocaso más. Vuelvan golondrinas, vuelvan a volar, que a mi triste vida sabrán alegrar. 30 años, una vida, cómo me angustia el dolor de saber que la he perdido y que mi sueño querido fue una quimera de amor. 30 años, mis heridas sin poder cicatrizar. Y hoy, mi cuerpo avejentado, las penurias que ha pasado, ¿quién me las hará olvidar? Pero hoy, las golondrinas mensajeras de alegrías, inspiradoras de amor, nos han venido a mitigar mis pobres penas, inundando el alma de desolación. Ah, si yo pudiera como ellas volar y en mis raudos vuelos volver a soñar.
Iñit paykuna Haykusunchis Sakirawanku Wiraquchaq Inti Illapa Inti Kankachariwanki Uhupi Kimsa wawachakuna Puñuspaq Ancharinanpaq Ñawitaq kicharinanpaq Paqarinanpaq Pachamanta Yuyayllaku 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 Yuyayayku Yuyayllaku 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 Yuyayayku Yuyayllaku Yuyayllaku